Él es digno de ser adorado. Él es digno de recibir el honor y la gloria. Digno de recibir la alabanza. Yo espero que usted ahí en su hogar se goce y adore a Dios y exalte el nombre del Señor. Procuramos día con día honrar a nuestro Dios y exaltarle porque Él es digno de ser adorado. Quiero en esta tarde compartir con ustedes la palabra de Dios en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Sean bienvenidos a esta transmisión. Yo sé que Dios tiene propósitos grandes con su vida, con su hogar, su familia. Y la Escritura dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Cada vez que nos reunimos en este lugar para adorar a Dios, es una oportunidad más para demostrar nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra confianza en nuestro gran Dios. Pero sobre todas las cosas, cuán necesitados somos. Eso es lo que demostramos, que somos necesitados del Señor. Quiero leer con ustedes en el capítulo número 16 del Evangelio de Juan. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 7 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Estaremos hablando de la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que junto al Espíritu Santo de Dios podamos honrar a Dios y vivir una vida de santidad. Escuchen lo que dice la Escritura, San Juan capítulo número 7, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Oramos al Señor, que Dios nos hable a través de su palabra. Y en su hogar, pídale al Señor: Señor, dame entendimiento. Señor, háblame. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra que es poder, tu palabra que es vida, tu palabra que ha sido inspirada por tu Santo Espíritu. Esta palabra que nos muestra tu voluntad para nuestras vidas. Señor, edifícanos, trae consolación a nuestros corazones. Exhórtanos a través de ella, Señor. Y a ti, oh Dios, daremos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje de la Escritura nos habla acerca de el Espíritu Santo de Dios, del Consolador. Los discípulos se habían entristecido y eso es lo que tenemos en este pasaje. El Señor les había hablado que Él iba a partir de esta tierra, o sea que Él iba a morir, que Él iba a ser entregado en manos de pecadores. Ellos se entristecieron con la idea, con la noticia y con la idea de que el Señor ya no iba a estar más con ellos. Y entonces el Señor les dice: sé que ustedes se entristecen en sus corazones, pero a la verdad, les dice el Señor, les conviene a ustedes que yo me vaya. Les conviene, les dice el Señor, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Y les habla el Señor de la importancia del Consolador, la importancia del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor les dice que este Consolador vendría a ellos para que ellos no estuviesen huérfanos. Y no solamente para que no estuviesen huérfanos, Él dice que el Espíritu Santo viene para convencer al hombre pecador, que es pecador, convencer al mundo de pecado, de justicia, o sea, que llevarnos a Jesús, que es el que justifica nuestra vida. Y luego Él dice de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que en otras palabras, si no nos aferramos a la justicia de Dios, si el Espíritu Santo no nos convence que somos pecadores,
Dice ahí la Escritura, lo que nos queda al final es el juicio de Dios para el hombre perdido. Pero nos vamos a enfocar de la importancia que nosotros debemos de darle al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es tan importante porque el Señor les dijo a sus discípulos que les convenía a ellos que el Señor se fuese para que el Espíritu Santo morase en cada corazón y que de esa manera el Espíritu Santo de Dios venía para ayudarnos en nuestras debilidades. Pablo mismo lo expresa y Pablo dice que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que hemos de orar a Dios, dice él, a veces no sabemos cómo orar a Dios. No solamente lo había experimentado Pablo, los otros discípulos, todos nosotros hemos experimentado en que hay momentos en nuestra vida que no sabemos cómo orar a Dios, no sabemos cómo pedirle las cosas a Dios, a ese Dios santo. Sé que tenemos la palabra de Dios, sé que tenemos la Escritura que nos enseña la voluntad de Dios y a veces pedimos las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero en algunas ocasiones nos encontramos en ese momento en que no sabemos si irnos por este camino o por el otro camino, pero el Espíritu Santo de Dios, sí, dice la Escritura, conoce la mente de Dios, conoce a Dios. Dice la Escritura que Él conoce aún lo profundo de Dios y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay personas que creen que es el Espíritu Santo que gime en nosotros y hay otros que creen que es el Espíritu Santo de Dios quien nos impulsa a nosotros a gemir. La Biblia dice que este mundo gime, la tierra gime a causa del pecado, dice la Escritura. Y los cristianos también gimen a causa de la maldad que hay en este mundo. Ejemplo de ellos es aquel hombre que la Escritura le llama el amigo de Dios, Abraham. Dice la Escritura que él afligía su alma cuando veía a las ciudades perdidas, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Y él afligía su alma. Lot igualmente llegó un momento que él afligió su alma al ver la perversidad de aquellas personas. Y la Escritura dice que ellos intercedían por aquella ciudad. La iglesia igualmente intercedemos y afligimos nuestra alma al ver la maldad y el pecado en la vida de los hombres. Hombres perversos, hombres que no quieren nada de Dios, y nuestra alma se aflige. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, nos lleva a nosotros a afligirnos, a clamarle a Dios conforme a su voluntad. Básicamente que el Espíritu Santo de Dios es ese ayudador que está a la par nuestra para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, para guiarnos a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Él es quien nos lleva a una vida de santidad, de pureza, a una vida agradable a Dios. Él es quien nos lleva a dar un buen testimonio, y no es de que Él está haciendo nuestro trabajo y que nosotros ya no vamos a hacer nada. Y algunos piensan que el Espíritu Santo de Dios viene para que nosotros nos quedemos de brazos cruzados y no hagamos nada. No es eso lo que dice la Escritura. Es como ese padre, es como esa madre que está enseñándole a su hijo, o esa maestra o ese maestro que le está enseñando a su alumno cómo hacer la letra, y le agarra la mano y le dice: es así que se hace la A, y es así que se hace la E. Y entonces el Espíritu Santo de Dios nos va guiando. Él está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No es de que nosotros nos sentamos y ya no vamos a hacer nada. Al contrario, la Escritura dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Todos pasamos por momentos difíciles. Pablo mismo pasó por momentos en que él se sentía triste, se sentía abatido, no hallaba qué hacer en su vida. Pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda a cómo orar a Dios. La misma Escritura dice que a veces oramos a Dios y pedimos no conforme a la voluntad de Dios. Pedimos mal, dice la Escritura, y en algunas ocasiones no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva a pedir conforme a la voluntad de Dios. Sé que el tiempo que ahora nos ha tocado vivir es un tiempo donde
las personas dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir? ¿Será que es la voluntad de Dios que ponga mi vida para ir a ayudar a los demás y hablarles de Cristo Jesús? Y luego quizás me voy a exponer y voy a traer quizás el virus a mi casa. ¿Cuál es realmente lo que Dios quiere? Realmente la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a glorificar a Dios, a exaltar su nombre. ¿Qué es lo que glorifica a Dios en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios nos lleva a orar de una manera que podamos glorificar a Dios en nuestra vida, aún en medio de las debilidades, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tragedias, aún en medio de los momentos difíciles. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a glorificar a Dios. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, les dice el Señor, el Consolador no vendría. Pero cuando venga el Consolador, Él los guiará a toda verdad. El Señor les dice que Él no los va a dejar huérfanos. Tenga la plena seguridad que usted y yo, como hijos de Dios, no estamos huérfanos en este mundo perdido. No estamos huérfanos en este mundo de tinieblas como lo presenta Pablo. En este mundo donde hay perdición, maldad. Estamos acompañados por el mejor compañero del mundo. Y no es el perro, no es un amigo de esta tierra, es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada creyente, en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Mora el Espíritu Santo de Dios desde que creímos en el Señor. Y Él está para acompañarnos a lo largo de nuestra jornada aquí en esta tierra. Recuérdese que somos peregrinos y extranjeros. No somos nosotros personas que vamos a vivir aquí en esta tierra por toda la eternidad. No, somos peregrinos, somos personas que vamos de paso aquí en esta tierra. Pero mientras estamos de paso en esta tierra, Dios nos ha designado un rol, Dios nos ha designado un propósito en esta tierra. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos lleva de la mano para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Nos lleva de la mano para guiarnos por el camino correcto, para tomar las mejores decisiones, para que en nuestra vida el nombre de Dios sea glorificado. Sé que a veces uno ora, y Pablo, por ejemplo, oró en varias ocasiones, dice, pidiéndole a Dios que le quitara aquella enfermedad que tenía él, y la Escritura dice, o aquel aguijón que él tenía, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solamente me recuerdo en la vida del profeta Elías, que dice la Escritura que él estaba en aquella cueva y estaba atemorizado y estaba afligido, y él oraba a Dios, y la oración de él era, Señor, quítame la vida. Y el Señor, me imagino que allá en la eternidad, viéndolo, sabía que él nunca iba a morir. Y es uno de esos personajes que se encuentran en la Biblia que se registra que él no murió. Él decía, yo me quiero morir. Pero el Señor, el propósito de Dios no era que él se muriera, sino que Dios había determinado que él no iba a morir, sino de que Dios lo había designado a él como ese personaje que no iba a morir. Entonces, veamos cómo Dios, hermano, tiene propósitos en nuestra vida, y a veces queremos que Dios no permita ciertas cosas o que nos quite otras cosas porque uno piensa que eso es lo mejor, pero Dios tiene otros planes. Dios tiene otros propósitos. Hay gente que dice, queremos que Dios nos libre para que ese virus no llegue. ¿Y qué si la voluntad de Dios es que ese virus llegue a su vida y el Señor manifieste su gloria, manifieste su poder, su sanidad, o manifieste su gracia, su misericordia a su vida? Y que eso es algo que va a glorificar más el nombre del Señor. A veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo de Dios nos aclara nuestra mente para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y dice la Escritura que lo hace con gemidos indecibles. Es como que el Señor, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a gemir, y esos gemidos llegan a la presencia de Dios. Y al llegar a la presencia de Dios, Dios sabe qué es lo que realmente necesitamos. Y ese es lo que la Escritura dice, que Él nos lleva a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Espíritu de Dios conoce la voluntad de Dios. Así de que los hijos de Dios necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y no en vano está el Espíritu de Dios en nuestra vida. Él nos redarguye de pecado. Cuando pecamos, quizás nadie nos ve, pero el Espíritu de Dios nos redarguye y nos lleva a un arrepentimiento y nos lleva a confesar que somos pecadores. El Espíritu Santo de Dios no solamente nos lleva a arrepentirnos o a confesar nuestros pecados, pero también nos lleva a una vida de santidad, a una vida agradable a Dios. Es importante el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y a veces pensamos que estamos solos. El Señor dijo: les enviaré un consolador. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús había consolado a muchas personas? Había consolado a sus discípulos, había consolado a las viudas, había consolado a los huérfanos, había consolado a los enfermos dándoles sanidad, había proveído para aquellas personas que tenían hambre. Él fue dice la Escritura, un consolador para aquellas personas que se acercaron a Él. Y entonces los discípulos tenían la idea de ese consolador y se sentían seguros. Pero ahora que el Señor les anuncia que Él se va a ir, que Él ya no va a estar con ellos, ahora ellos comienzan a pensar: vamos a estar solos, vamos a estar huérfanos, vamos a estar desamparados. Pero el Señor les dice: no os dejaré huérfanos, les enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días. El Espíritu de Dios es que nos consuela cuando estamos enfermos y trae sanidad también a nuestra vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Ahora pongámonos a pensar en ese momento de pandemia donde hay tantas personas que mueren solos porque no se les permite que los familiares estén cerca. De hecho, quizás hasta los doctores los abandonan. Pero si esa persona tiene a Cristo en su vida, no está solo, porque el Señor dijo: no os dejaré solos, no nos dejaré huérfanos. El Espíritu Santo está ahí, y me imagino que ángeles también están ahí. Así de que si llegásemos hasta esos extremos donde tendremos que ser aislados de las demás personas, no debemos de sentirnos solos. Al contrario, la Escritura dice que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días y en toda circunstancia. Y lo hace a través de su Espíritu Santo de Dios. Lo hace a través de ese consolador. Lo hace a través de ese intercesor. Tenemos dos intercesores. Tenemos al Espíritu de Dios que nos lleva a interceder y que Él mismo es intercesor. Pero también tenemos a Cristo allá en el cielo, dice la Escritura, sentado a la diestra del Padre. Y Él también intercede por nosotros. Así de que el Hijo de Dios tiene grandes bendiciones. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos, tenemos a un consolador. Y vea cómo el Señor les dice a sus discípulos: pero yo, les dice el Señor, os digo la verdad. Y esto es algo maravilloso. El Señor no miente, el Señor no dice la verdad. Y la verdad es que usted no está solo. La verdad es que usted tiene un consolador. La verdad es que usted tiene al Espíritu Santo de Dios. La verdad es que usted tiene un ayudador. La verdad es que usted tiene un consolador. La verdad es que usted tiene a alguien que le va a traer fortaleza, sanidad. Alguien que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Señor les dice: yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, dice el Señor, el consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu de Dios nos capacita para predicar la palabra también. Aún en estos momentos que donde la gente se siente abatida, los cristianos y los hijos de Dios tenemos la fortaleza del Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra de Dios, para orar por los enfermos, para predicarles palabras de aliento, palabras de fortaleza, porque el Espíritu Santo nos da la fortaleza.
No es que estamos aquí porque somos fuertes o porque nos creemos invencibles o porque nos creemos personas que no vamos a padecer. Claro que sí, pero el Espíritu Santo de Dios nos llena de su gracia, de su poder, de su Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para no temer a lo que el mundo teme. El Espíritu Santo de Dios está en cada creyente y cada creyente tiene la capacidad para poder hacer la voluntad de Dios porque no está solo. Esas personas que dicen, ay, pero es que yo soy débil. Pero usted es débil, pero el Espíritu de Dios es fuerte. Dice la Escritura que no hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de dominio propio. Espíritu de poder y de dominio propio. No hemos recibido un espíritu para acobardarnos como el mundo se acobarda, sino al contrario, para tener la fortaleza que Dios quiere que nosotros tengamos. Me recuerdo aquellas palabras que el Señor le dijo a Josué, que son muy famosas. Esfuérzate, le dice el Señor, y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces es igual, es la misma promesa que el Señor les da a los discípulos. El Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo, estará con nosotros donde quiera que usted vaya. Y el Señor le dice, esfuérzate, sé valiente. Pero no en nuestra fuerza, no en nuestra valentía, sino en la fuerza y en el poder de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros no somos personas que tenemos la fuerza en nosotros mismos. Pablo lo dice, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita. Yo espero que los cristianos, los creyentes en el Señor Jesús, tengamos la capacidad, la fortaleza, tengamos la valentía para salir y anunciar la verdad de Dios y predicar el Evangelio de Cristo Jesús, aún en momentos difíciles como los que estamos viviendo, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Oye, cuando más necesitamos creyentes valientes. Esfuércese y sea valiente. No tenga miedo ni desmaye, porque el Señor su Dios estará con usted todos los días de su vida. Aun cuando vaya al hospital, aun cuando esté en una cama, aun cuando le digan no tengo trabajo, aun cuando le dicen ya no hay más empleo para usted, aun cuando le digan oh, usted ha salido positivo, tiene el virus. Aun cuando le digan, fíjese de que en tal lugar ya toda la gente está contaminada. Aun cuando le digan que todo está cerrado, el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros en todo momento. No podemos retroceder, al contrario, debemos de estar firmes, dice la palabra de Dios. Firme es estable, tranquilo, no se preocupe porque su Dios estará con usted. La Escritura dice, les conviene, le dice el Señor, que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá. Esa palabra consolador es como una muleta, como alguien que nos sostiene. Cuando ya las fuerzas se nos van, cuando ya el ánimo se nos va, cuando ya quizás hasta la fe se ha decaído de muchos, el Espíritu Santo de Dios nos inyecta fe, nos inyecta ánimo, nos inyecta esa energía que necesitamos, esa dinamita. El Señor les dijo que cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre los creyentes, los iba a capacitar para testificar de las maravillas del Señor. El Señor les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que la iglesia sea testigo de sus maravillas, de su poder, de su majestad, testigo de ese poder sobrenatural que en cada creyente se quiere manifestar el Señor. No es solo en los que predican, no es solo en los líderes, no es solo en los diáconos, las diaconisas o los servidores, es en cada creyente que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted no lo tiene, entonces hoy puede recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y saber que el Espíritu Santo de Dios morará en nuestro corazón y nos ayudará
aún en momentos difíciles. La iglesia, cuando ha pasado momentos difíciles, es cuando más ha visto la mano poderosa de Dios. La historia cuenta, por ejemplo, el tiempo donde la iglesia fue perseguida. En Roma, en todos esos países donde fueron perseguidos los cristianos. Y los mataban, los quemaban, los golpeaban, los maltrataban. Pero habían creyentes firmes, confiando en su Dios. Y decían, preferimos mejor morir, pero no negamos al Señor. Preferimos mejor que nos quemen, pero no negamos al Señor. ¿Quién les daba esa valentía? ¿Era que ellos eran de otro mundo? ¿Eran personas extrañas? Eran personas llenas del Espíritu Santo de Dios, capacitadas por el Espíritu Santo de Dios, que no le tenían temor a la muerte, ni al fuego, ni a los dientes de los animales que los devoraban, a las fieras. No le tenían temor a los emperadores, no le tenían temor a los azotes, no le tenían temor a las cárceles, no le tenían temor a las cuevas, no le tenían temor a nada. ¿Por qué entonces nosotros vamos a estar atemorizados? Al contrario, la Escritura dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no es de que estamos diciendo nosotros somos mejores que otros, no. Queremos que usted tome fuerza en el Señor, fuerza y confianza en las promesas de Dios, que no estamos solos. El Señor estará con nosotros. Y el Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Usted se siente abatida, abatido, usted tiene un Consolador. Quizás no es el esposo que debería de estar ahí apoyándole, o la esposa, o los hijos, o los padres. El Señor dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor no te abandonará. Eso es lo que nos enseña la palabra. Tenemos a un Espíritu maravilloso que nos ayuda a orar. A veces oramos y solamente pedimos y pedimos y pedimos para cosas materiales. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a orar por aquellas cosas que Dios quiere que oremos, para que la gente conozca a Dios, para que el Evangelio corra y sea glorificada esta palabra, para que los enfermos sean sanados, para que el Señor sea conocido por otras personas, quizás por algún familiar, o personas cercanas, o por la comunidad. Oramos por los que predicamos el Evangelio. Ora usted por aquellas personas que están al frente de esa pandemia, quizás doctores, enfermeras, policías. Oramos por aquellas personas que están ahí poniendo su vida para ayudar a los demás. La pregunta es, ¿dónde estamos los cristianos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que la iglesia haga? ¿Lo que Él nos ha encomendado que nosotros hagamos? El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y no dijo, piénsenlo, tal vez quieren ir, sino que es una orden. Y dijo, vayan, prediquen mi palabra a toda criatura. El que creyere, ese será salvo. Y el Señor dijo, vayan y bautícenlos, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan eso y aquello. Dios nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, responsabilidad. ¿Usted cree que el Señor nos está contando estos días y que estos días van a quedar en una pausa? Cuando lleguemos a la eternidad va a ser, pero es que, Señor, teníamos la excusa porque mira, no podíamos hacer esto y esto. Sí, pero esto y esto sí lo podías hacer. Podemos caminar esa milla extra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque no estamos solos. Usted puede ir ahí al vecino. Pero es que si yo me contamino, pídale al Espíritu Santo de Dios y Él le guiará a toda verdad y a toda justicia. No sé si voy a ir a la iglesia porque todavía no hay la vacuna, pero sí tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más quiere? Esa vacuna puede ser de que la hagan este año, tal vez el otro año, o tal vez nunca. Pero el Espíritu ya está en el creyente. Ya tenemos el sello de Dios. Ya tenemos la fortaleza de Dios. Tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos su presencia.
tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a los ángeles que están alrededor nuestro y acampan alrededor de los que le temen. La Escritura dice, no estamos solos, iglesia, Dios está con su pueblo. Y el Señor dice, no los dejaré huérfanos. No crea que el Señor ha abandonado a su iglesia, como algunos predican y algunos piensan, que Dios ha abandonado a su iglesia. No, Dios nunca abandona a sus hijos, porque Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Aunque usted vea que quizás usted se sienta desamparado, Dios está ahí a la par suya, está en el creyente. Estamos nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda a orar. Pablo oró al Señor y le dice, Señor, quita de mí este aguijón. El Señor le dice, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El Señor quería que Pablo glorificara a Dios aún en medio del aguijón, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de que él se sentía que ya no aguantaba más. El Señor le mostró que hay un camino mejor, y ese camino mejor es el camino que Dios ha preparado para cada creyente, y esa es su gracia, su misericordia, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, nos ha hecho libres del pecado, que nos ha justificado. Esa gracia maravillosa de Dios, donde muchas veces no pensamos en todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Solamente estamos pensando en las cosas terrenales. No pensamos en las cosas que Dios ya hizo, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas que tienen importancia, en las cosas que tienen valor en la eternidad, que no son perecederas. Todo lo de aquí, de esta tierra, es pasajero y es perecedero, la Escritura dice. Pero las cosas espirituales no son pasajeras, son eternas. El Espíritu Santo de Dios nos lleva conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero terminar en esta tarde motivándole a usted que no se rinda, sino que busque a Dios. Su presencia está en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada cristiano. Si usted no ha creído en el Señor, el Espíritu Santo mismo de Dios le convencerá a usted que usted es un pecador y que necesita confesar sus pecados. Y le convencerá que usted no puede justificarse por su propia fuerza, sino que hay alguien que le justifica, y ese es Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el de Dios, lo que espera a la humanidad es la condenación, porque aquí la Escritura dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, que habla de Satanás, ya fue juzgado. Para él no hay perdón, pero para usted sí hay perdón. Pero si usted quiere seguir las mentiras del diablo, entonces para usted, si rechaza el evangelio de Cristo Jesús, no hay perdón. Pero Jesús sí nos justifica cuando creemos en Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Usted no estará solo, sino que tendrá el Espíritu Santo de Dios y tendrá la valentía para decir, no he trabajado tantos días, pero no he dejado de comer. No, me han dicho que no hay trabajo para esta semana, pero yo estoy tranquilo, confiado en mi Dios. Y Dios abre una puerta mejor. Ese es el Dios que usted tiene, Dios poderoso.